Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 41. Era raro que el maestro del gremio del Tigre Blanco, Baekyo Ono, estuviera tan relajado, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo pendiente que se acumulaba en su escritorio. La razón por la que el hombre parecía estar actualmente en un estado de negación se debía al hecho de que alguien a quien anteriormente había evaluado como igual a él en fuerza era ahora más fuerte que Baek desde cualquier punto de vista que el maestro del gremio pudiera considerar. Sun Jinwoo, durante el incidente de la Puerta Roja, todavía estaba en un nivel en el que el hombre de cabello naranja podría haberle plantado cara y haber perdido un brazo o ambos en la batalla, pero ahora, es posible que alguien crezca sin límites. Si solo se tratara de Jinwoo, Baekyo Ono podría haber llegado a algún acuerdo con la realidad, pero no estaba seguro de qué pensar del otro. Nanase Haruka. Por lo que había averiguado tras una breve investigación, parecía ser hijo de un cazador de rango S y también el vicemaestro del gremio más fuerte de Japón, pero el chico, Haruka, estaba aquí, en Corea, por alguna razón desconocida. Esto último parecía sospechoso, por no hablar de la absurda cantidad de maná que Baek había percibido por primera vez, lo que le hizo creer que había surgido una puerta de alto rango dentro del edificio. Sin embargo, fue el chico quien mostró una de sus habilidades, que tenía un poder tan destructivo que podría haber derribado a una criatura de rango o quizás de rango superior de un solo golpe. Si el chico no hubiera detenido el ataque, una gran parte de la ciudad cercana habría quedado destruida. Fui un tonto al pensar que se unirían a mi gremio al de Choi. Con tal fuerza, crearían su propio gremio y ascenderían fácilmente en la clasificación. Aunque era una pena que Baek no pudiera reclutar nuevos cazadores poderosos, la idea de que el gremio de cazadores quedara por debajo de los primeros puestos hizo que el hombre se riera. No puedo esperar. ¿Secuestrarme así, Haru? ¿Eres un delincuente al que le gusta romper las reglas? Hina no pudo evitar preguntar mientras se encontraba en lo alto de un edificio desconocido desde donde la ciudad parecía extremadamente hermosa. A pesar de que le gustaba la cercanía que tenían, Hina se sentía un poco inquieta por haber desaparecido de la clase de la nada. Apenas había faltado a la escuela, y ahora iba a faltar a clase. Si le hubieran preguntado unas semanas antes, Hina ni siquiera habría considerado la idea, pero ahora, sostenida como una princesa por su persona favorita, la adolescente sintió que sus principios se tambaleaban. Me han evaluado con un rango S, así que debe haber alguna recompensa para mí, ¿no? Haru habló con un tono inocente, como si sus acciones entraran en la categoría de algo natural. ¿Y cuál es esa recompensa? Hina arqueó las cejas con una sonrisa pícara en los labios. La distancia entre sus rostros era tan corta que Hina solo tuvo que susurrar sus palabras, lo que hizo que la escena fuera aún más íntima. Pasar tiempo contigo así es una compensación más que suficiente para mí. Bueno, claro, si tienes algo más que ofrecer, lo aceptaría encantado. Por alguna razón, cuando dijo eso, la mirada de Hina se posó en sus labios. ¿Estaba tratando deliberadamente de hacerle pensar algo tan indecente? ¿Estaba tratando de seducirla? Hina no supo qué responder. En ese momento se sintió tan tentada de hacer algo irreversible que su mente dejó de funcionar correctamente. No era lo suficientemente atrevida como para hacer cosas como besar a Haru sin tener una relación con él, pero en ese momento sintió que Haru le había lanzado un hechizo afrodisíaco, tal era el encanto que desprendían sus labios en ese momento. Pero al final, respiró hondo y le dio un ligero beso en la mejilla. Por ahora, con esto basta. No esperes todo de mí, ejem. Hina estaba tan roja de vergüenza que tuvo que girar la cabeza. Era demasiado atrevido. Sin embargo, debido a su vergüenza, no se dio cuenta de que Haru la miraba con cara de tonto, como si se le hubiera ido la cabeza. Haru estaba tratando de arriesgarse sin ninguna esperanza de recibir nada a cambio más que algunos cumplidos. Y eso habría sido suficiente para él. Pero ese beso repentino, ambos adolescentes permanecieron en silencio durante un buen rato. Simplemente disfrutando de la puesta de sol, el silencio que se produjo entre ellos no era incómodo, pero desde la perspectiva de Hina, ella sin duda había creado una atmósfera incómoda. «Oye, Hina». Haru la llamó de repente en un tono suave antes de que la chica girara la cabeza para mirar su intensa mirada, que la observaba con una mezcla de determinación y ansiedad. Confusa, estaba a punto de preguntarle por qué ese repentino cambio de humor cuando Haru de repente aclaró el motivo de su estrés. «Quiero presentarte a mi familia. ¿Me acompañarás?».
Esta vez, Hina se quedó sin palabras y su mente cayó en un entumecimiento eterno al darse cuenta de lo que Haru acababa de decir. ¿Quieres decir? Hina no tuvo que continuar, ya que Haru asintió con una pequeña sonrisa en los labios. Hina no tuvo que aclarar del todo las cosas, ya que era consciente de los sentimientos de él hacia ella y de lo que ella misma sentía por Haru. Pensó que Haru elegiría la forma clásica de proponerle matrimonio, pero esto fue mucho más suave. De todos modos, ya tenía preparada su respuesta, así que no tenía sentido contemplar su decisión. Hina podría haber permanecido en silencio un poco más, para poner a Haru aún más nervioso, pero la forma en que él la miraba expectante derritió el corazón de Hina antes de que ella suspirara y respondiera. Sí, me encantaría. Capítulo 42. El plan con Hina aún estaba pendiente, ya que había alguien a quien Haru tenía que pedir permiso primero. Llevaría algún tiempo, pero Haru sabía cómo conseguir el permiso de Jinuo al respecto. Y si las cosas se ponían feas, Haru simplemente secuestraría a Hina al final. Bueno, centrémonos en esto por ahora. Alguien que había nacido en este mundo solo para una persona y que recientemente había entablado una relación seria con ella, sin duda, a Haru le costó mucho mantenerse separado de ella. Pero antes del arco de la isla de Jeju, quería adquirir otra habilidad, por si acaso. Bienvenido. Puertas de la adivinación fase 2, 10, nombre del piso. Salvando al recipiente dificultad. Fácil sugerencia. Ninguna escenario. La batalla de Gojo Satoru y Toji Fushiguro objetivo. 1. Matar a Toji Fushiguro 2. Salvar a Amana y Riko y llevarla al mundo natal. Limitación. Solo se puede matar a Toji Fushiguro recompensa. Límite de tiempo. Antes de que se cierre el portal tiempo de preparación. 30 minutos. Mucha suerte. Mirando la pantalla que mostraba su próxima misión y el objetivo que conllevaba, Haru no pudo evitar sonreír con ironía. Toji Fushiguro era uno de los pocos personajes que Haru admiraba por diversas razones. Naturalmente, ese físico divino era la principal razón por la que Haru era fan de Toji, pero, aparte de eso, el hecho de que alguien sin energía maldita fuera capaz de casi matar al portador del infinito y los 6 ojos, realmente increíble. Si no fuera por la armadura de la trama y por el hecho de que Gojo fuera un personaje tan importante, Toji habría acabado con el dúo más fuerte ese día. Sin embargo, no es momento de hacer de fanboy. El aprecio de Haru por ese hombre llega hasta aquí, ya que sabe que tiene que cumplir el objetivo para conseguir algo de poder. Independientemente de los cambios que esto trajera a la trama, Haru tenía que matar a Toji. Pero había algo más preocupante que el asesinato. ¿Tengo que llevar a esa chica a mi mundo original, sistema? ¿Y cómo le explicaría las cosas? Depende del anfitrión. En cualquier caso, que el anfitrión decida abandonarla o darle una buena vida a la pobre niña depende únicamente del anfitrión. Bueno, por supuesto, no la abandonaría después de lanzarla a un universo completamente diferente, ¿verdad? Haru estaba completamente perplejo por el motivo por el que este sistema quería salvar a la niña cuando tendría que alejarla de su familia. Bueno, por supuesto, la ausencia de Riko ayudaría a que la trama avanzara como debía, pero aún así, el objetivo del sistema seguía sin estar claro. Haru solo necesitaba terminar la tarea y obtener algunas recompensas decentes. Por supuesto, nada podía compararse con la recompensa que le había otorgado Hina, pero teniendo en cuenta el futuro de este mundo, necesitaba cumplir estas misiones lo antes posible. Sería extraño ver a otro poseedor de 6 ojos de repente, pero da igual. A Haru no le preocupaba, ya que no iba a quedarse allí mucho tiempo. Solo tenía que ejecutar sus planes y eso sería todo. Al recordar el manga, Haru recuerda que, debido a la falta de energía maldita, Toji tenía los sentidos agudizados y su velocidad y fuerza eran tan abrumadoras que pusieron a Gojo en una situación desesperada. Aunque Gojo estaba cansado en ese momento, eso no cambia el hecho de que Toji casi mata a uno de los brujos más fuertes de la época, atravesando el infinito con su espada. Tengo suficiente fuerza para enfrentarme a un Sukuna a pleno rendimiento, así que esto no debería ser nada, ¿verdad? Haru hizo algunos estiramientos antes de guardar en su bolsa las cosas que había comprado. Contenía algunos dulces, un álbum con fotos de una sola persona y algunas otras cosas necesarias. Haru tiene la habilidad de la visión elemental, por lo que ya no le preocupa quedarse ciego de repente, así que no necesita linternas. Después de hacer algunos planes finales, miró el temporizador por última vez antes de llamar al sistema. Vamos allá. Han pasado más de 2 días desde que Gojo Satoru ha estado vigilando las instalaciones alrededor de la nave de plasma estelar, Amana y Riko, ya que una organización idiota ha puesto una recompensa por su cabeza.
Era difícil ver cómo una chica tan joven tenía que sacrificar todo lo que tenía para formar parte de Lord Tengen, pero la chica no había mostrado ninguna reticencia al respecto. Gojo ya había hablado con su amigo sobre el asunto de Riko y la asimilación, que si la chica quería vivir, sería evacuada de la escuela secundaria de Jujutsu y sería responsabilidad de Gojo y su gurú protegerla hasta el final. Puede que fuera necesario para Lord Tengen recuperar su yo original, pero eso no le concernía a Gojo. Por fin estamos dentro de la barrera de la escuela secundaria de Jujutsu. Se alegró Gojo, ya que dentro de la barrera por fin podría respirar y ya no tendría que estar en guardia todo el tiempo. ¡Qué alivio! La mocosa a la que Gojo y su gurú habían estado cuidando durante lo que pareció una eternidad también se animó. La asistente personal, niñera y miembro de la familia de Riko, el molesto mocoso, también suspiró aliviada, ya que, naturalmente, debía de estar agotada por haber estado en guardia durante tanto tiempo. Buen trabajo, Satoru. Su gurú sonrió a su agotado amigo, a lo que Gojo murmuró algo, solo para que Riko respondiera con repulsión. Fue entonces cuando, Scales Gojo abrió mucho los ojos al sentir algo atravesándole el pecho. Para ser precisos, una espada. Imposible, dentro de la barrera. Es cierto que Gojo había bajado la guardia, ya que le resultaba muy pesado mantener sus 6 ojos activos todo el tiempo, pero la razón por la que se había quedado indefenso se debía al hecho de que se encontraban dentro de la barrera de la escuela secundaria de Jujutsu. Girando la cabeza con rigidez en dirección al agresor, Gojo se encontró con un hombre de mediana edad con una cicatriz cerca del labio superior, de pie con la mano empujando el arma a través de Gojo. ¿Te conozco de algún lado? No te preocupes. No soy alguien que recuerde el nombre de un tipo. Era inútil pensar en quién era este tipo y cómo había entrado en el lugar, ya que al final iba a morir de la peor manera posible. Utilizando su infinito, Gojo empujó al hombre varios metros antes de que un gran gusano parecido a un 100 pies surgiera de la nada y lo engullera. Satoru. Gojo levantó la mano para detener a su amigo, que se acercaba, ya que había algo más importante de lo que ocuparse. Estoy bien. Mi técnica maldita no llegó a tiempo, pero me reforcé para proteger esa espada y evitar que golpeara cualquier órgano vital. De verdad, estoy bien. Fiel a sus palabras, Gojo estaba bien para acabar con el bastardo él solo, ya que su gurú necesitaba prestar atención a algo más crucial en ese momento. Amanai es nuestra prioridad. Llévala a la casa del maestro Tengen. Yo me encargaré de este. Quitándose las gafas, Gojo tranquilizó a su amigo al ver que el espíritu maldito que su gurú había conjurado para consumir al hombre ya estaba en movimiento, lo que significaba que la cabeza puntiaguda aún estaba viva. Bueno, era de esperarse. Su gurú parecía ansioso al dejar atrás a Gojo, pero al final sabía que su amigo podía cuidarse solo y que, si no se lo llevaban, Amanai se convertiría en una carga para ellos. Cuídate. No lo necesito. Bueno, da igual. Si Satoru podía bromear en un momento como ese, entonces debía de estar bien, pensó su gurú mientras observaba cómo su espíritu maldito se lanzaba y dejaba al descubierto al emboscador que se encontraba debajo, con otra espada sobre el hombro. Vamos. Kuro y Riko asintieron con expresiones inquietas en sus rostros antes de comenzar a seguir a Geto, o eso era lo que pretendían hacer. Vamos, vamos. No nos precipitemos. Otra figura desconocida descendió hacia la superficie, atrayendo la atención de todos, incluido el agresor. Había aparecido una variable. Capítulo 43. Bajo la mirada de todos, el recién llegado se hizo cargo del recipiente de plasma estelar sin moverse de su sitio y simplemente extendiendo la mano. Lo peculiar seguía siendo el hecho de que este tipo también tenía los ojos vendados, pero Gojo ni siquiera se planteó la idea de que alguien más poseyera los 6 ojos. Suéltame. No soy una maleta para que todos me lleven así. Gritó la chica, ya que Haru la sujetaba por la parte de atrás del cuello. Sin embargo, Haru no la estaba sujetando físicamente en absoluto, para evitar que la chica sufriera cualquier tipo de lesión. Otro idiota tras la recompensa. Ya se ha pagado, imitador. Gojo sonrió burlonamente al chico, que no parecía más joven que él, pero que sin duda era un idiota por albergar cualquier intención de matar a Amanai. Después de todo, el dinero por la chica ya se había pagado. Sin embargo, ya se ha pagado, pedante engreído. Todo este lío era para agotarte y acabar con esa chica. Curiosamente, fue el hombre que sostenía una larga espada sobre su hombro y tenía un espíritu maldito alrededor del hombro y el cuello quien habló. La forma en que el hombre mayor se enfrentó con cautela al recién llegado significaba que los dos intrusos no estaban juntos. No me lo pongas difícil, chica.
Si quieres vivir, mantente callada. Amanai tragó saliva ante la intensa mirada que sintió detrás de esas vendas y la abrumadora intención la hizo callar en un instante. Haru solo apartó la mirada por un momento y, al instante siguiente, se encontró con una espada acercándose a su cara. No eres muy inteligente, amigo. Levantando la mano, Haru pellizcó la espada con el índice y el pulgar antes de presionarla con parte de su fuerza. Klimt bajó la mirada ligeramente sorprendida de Toji, la lanza invertida del cielo, capaz de anular cualquier técnica maldita, se rompió como un cristal y se hizo añicos en cientos de pedazos. Esto es malo. Toji estaba a punto de alejarse cuando, de repente, sintió que su cuerpo se congelaba en el aire. Antes de que pudiera alejarse del siniestro radar de su oponente, Toji sintió que le cortaban los brazos y su cuerpo era lanzado hacia atrás a una velocidad inimaginable. El control de Haru sobre el infinito había crecido hasta tal punto que podía manipular el espacio a su alrededor sin exponer sus ojos ni esforzarse en exceso. Solo tenía que ser preciso con sus órdenes o, de lo contrario, todos los que le rodeaban podrían correr un gran peligro. ¿Cuáles son tus motivos con respecto a Riko-chan? Haru dirigió su mirada hacia el posible recipiente de Kenjaku, si es que no se desviaba de su camino ahora que Haru había intervenido en la línea temporal. A Haru no le importaba en ningún caso. Solo la llevó a otro mundo donde no tendrá que enfrentarse a peligros cada 2 por 3. Soy un hombre bastante noble, ¿verdad? Por lo que parecía, ninguno de los dos hechiceros de la Escuela Superior de Jujutsu se creyó ninguna de las afirmaciones de Haru. No lo hagas. Con un destello, la técnica maldita de Gojo para manipular el infinito quedó temporalmente neutralizada. La demolición Gram tiene muchos usos y podría utilizarse para anular cualquier cosa sobrenatural. No acabaría con la capacidad de Gojo para controlar el infinito, pero sin duda suprimiría su función al mínimo por el momento. La incapacidad de Gojo para utilizar la técnica con la que había despertado sin duda le causó una gran conmoción, pero su apariencia exterior permaneció igual para evitar ser insultado por su oponente. Esto es malo, debería intentar usar la amplificación de la maldición. Usar la técnica de maldición inversa para sacar el rojo estaba fuera de su alcance por ahora, pero el vacío infinito del azul todavía estaba dentro de su alcance. Perdido en la elección, Gojo decidió lanzar todo lo que tenía contra este mamut inesperado. Suguru, necesito una distracción. Y, si es posible, separa a Amanai de él. Entendido. Geto no tuvo que preguntar qué tenía en mente su amigo, ya que, además de conocer bien las habilidades de Gojo, Geto confiaba en sus amigos por encima de todo. Geto invocó a numerosos espíritus malditos con aspecto de bebés y alas en la espalda, y los lanzó contra el agresor con los ojos vendados, con la intención de atacarlo por sorpresa. Pero, como esperaba, el chico tenía habilidades similares a las de Gojo, lo que impedía que los espíritus volaran más allá de cierta distancia antes de ralentizarse hasta un nivel casi inmóvil. Sin embargo, atacar al chico no era en absoluto el plan inicial de Geto. Más bien, solo quería bloquearle la visión, ya que otro espíritu con forma de perro tuerto se abalanzó sobre Amanai con la intención de secuestrar a la chica. Pero, es inútil. Con solo sus palabras, todos los espíritus malditos salieron disparados como si el chico hubiera utilizado una técnica maldita basada en el habla, algo imposible de poseer para él. Sin embargo, pensar que alguien era capaz de destruir tantos espíritus sin moverse físicamente ni un ápice era muy preocupante. Suguru se preparaba para atacar una vez más con sus espíritus más fuertes y Gojo se preparaba para desatar su técnica desde el ángulo perfecto cuando un rayo de energía invisible los dejó inmóviles. ¿Qué carajos, qué diablos fue eso? Geto no lo dijo en voz alta, pero tenía la misma pregunta que su amigo, ya que sintió que toda su energía maldita se suprimía de inmediato y una sensación de náuseas lo asaltaba. Sin embargo, Haru no les respondió, ya que estaba ocupado lidiando con un cazador persistente. Al sentir el ataque por detrás, Haru no se movió, ya que sabía que solo era una distracción del ataque real. Y, tal y como pensaba, Toji, con ambos brazos amputados, estaba justo delante de Haru con ambos pies presionados contra la barrera que separaba el mundo del adolescente. ¿Muy dedicado a tu trabajo, preguntó Haru con una sonrisa burlona. La paga es buena, respondió Toji con su propia sonrisa burlona, pero, tal y como pensaba, volver a atacar al chico fue inútil, ya que su cuerpo volvió a quedarse atascado en el mismo lugar. Sabes que realmente te admiro, Fushiguro-san. Pero,
Mientras Haru hablaba, su dedo índice se encendió con un orbe rojo, lo que hizo que los ojos de Gojo se abrieran al máximo antes de que Haru terminara sus palabras. Todos tenemos nuestro trabajo que hacer, ¿no? Un agujero del tamaño de una pelota de béisbol permitió que la luz natural atravesara el pecho de Toji cuando Haru destruyó el órgano que bombeaba sangre de Toji para poner fin a esta batalla. En primer lugar, no quería torturar a Toji, pero para ocuparse de los otros dos, no acabó con el asesino de hechiceros de inmediato. Dad bajo la mirada atónita de todos, Haru dejó caer el cuerpo sin vida de Toji al suelo. Tras rezar una sencilla y breve oración por el descanso de su alma, Haru decidió volver a su mundo cuando, de repente, espera, por favor, déjame despedirme de Kuroi, por favor. Amanai, con los ojos llenos de lágrimas, lo pidió con una súplica sincera en su voz. Ya se había rendido a su destino, ya que sabía que este nuevo chico era más fuerte que Geto y Gojo. Ya no había forma de luchar contra él. Más bien, si realmente la iban a llevarse por razones desconocidas, quería al menos despedirse de su único familiar. Está bien. Haru no tenía prisa, ya que el tiempo se detiene en su mundo real cuando está en un piso, por lo que no tenía nada por lo que apresurarse. Enderezó a la chica y la soltó antes de que corriera hacia la sirvienta. ¿Tú, eres del clan Gojo? ¿Cómo puedes manejar algo que no debería estar en posesión de nadie más que yo? La actitud vivaz y desenfadada habitual de Gojo había desaparecido por completo. Las habilidades que Haru había demostrado hasta ahora debían de haberlo dejado completamente desconcertado. A pesar de ello, Haru solo esbozó una leve sonrisa mientras hablaba deliberadamente con tono arrogante. Lo siento, pero no respondo a los débiles. Capítulo 44. Punto de vista de Haru. Si alguien me pregunta eso, disfruté insultando a Gojo con la burla que seguramente le dolió más. Bueno, sí. Más o menos. Pero más que mi diversión, se trataba de motivarlos a ambos para que comprendieran que, por ahora, no eran los más fuertes. Y como he cambiado el curso de la trama al matar a Toji Fushiguro, necesito sembrar la semilla para que tomen conciencia de su situación actual. En la trama, Gojo desató su Reversal Red de Imaginary Purple mientras luchaba contra Toji, y a partir de ahí, no dejó de hacerse más fuerte que su yo pasado. Incluso el mangaka estaba molesto por el hecho de haber hecho a Gojo tan poderoso en el canon que invocó el reino de la prisión. Aunque no leí después del arco de Shibuya porque mis amigos me llamaron para el viaje en mi última vida, no creo que importe mucho. Probablemente Sukuna sería el jefe final o algo así, y para que Gojo se enfrentara a él, se necesitaría mucho del usuario original de los 6 ojos. Actualmente, tanto Suguru como Gojo estaban inconscientes, lo cual, naturalmente, fue obra mía, ya que no quería enfrentarme a una lucha infructuosa. Vaya, de alguna manera me siento culpable. La razón de mi culpa no proviene de los 2 chicos desmayados, sino de la chica que lloraba desconsoladamente ante su sirvienta. En el manga, la inocente chica ni siquiera sobrevivió más allá de unos pocos capítulos. Gracias al hecho de que, por lo general, no me encariño con ningún personaje después de ver Death, o me habría deprimido al ver morir a Rico en el manga. Tenía ganas de ver a Hina lo antes posible, pero separarlos sin piedad, sí, no me parecía una buena idea. Y no era algo de lo que Hina se sintiera orgullosa. Sistema, ¿no puedo quedarme con los 2? Ding. Por supuesto, anfitrión. Pero a cambio, la calidad de tu recompensa se vería ligeramente degradada. ¿Aceptas? Sí. No me quedé mirando la pantalla en silencio durante un buen rato. Por alguna razón, parece que el sistema siempre quiere dejar un aire misterioso cada vez que me recompensa. La última vez sentí una gran curiosidad por ese superpoder de DC y ahora me interesaría saber qué habría ganado si hubiera pulsado no. Pero bueno, oye, Kuroi-san. ¿Quieres venir con nosotros? Su atención se desplazó inmediatamente hacia mí, pero en lugar de la persona en cuestión, fue la más joven la que gritó con cautela. No, ella no vendrá. Kuroi no tiene nada que ver con esto. Toda la crueldad y el trabajo desvergonzado recaerían sobre mí. La determinación en sus ojos y la resignación que expresaba me indicaron que había malinterpretado algo. O más bien, como no había aclarado mi objetivo con respecto a Rico, se le habían ocurrido algunas ideas erróneas. Suspirando, dije, no voy a esclavizarte, Amanai. El mundo al que te llevo es peor que este lugar, pero allí serás una chica normal que podrá disfrutar de la vida de estudiante de preparatoria sin temor a ser blanco de matones o maldiciones. Si te preguntas qué ganaría yo con esto, considera tu rescate como mi misión, lo que me otorgaría algunas recompensas divinas, supongo.
Y, por supuesto, si Kuroi viene conmigo, les ayudaría a ambas a instalarse en el nuevo lugar y a continuar con su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Enumeré todo lo que necesitaba para llamar su atención, ya que era parte de mi trato para atraer a Riko conmigo. En un mundo en el que la gente estaba fascinada con los cazadores y aterrorizada por los monstruos, una chica única con una constitución física peculiar seguramente no se convertiría en el centro de atención. Ya había decidido ayudarla a adaptarse a ese mundo para que no muriera joven por mi culpa. Ambos seguían reflexionando, lo cual era justificable, ya que a sus ojos yo debía de ser un vendedor cualquiera que les ofrecía un trato misterioso demasiado bueno para ser verdad. Pero cuando mis ojos se dirigieron al temporizador del portal, el portal se cerrará en 30 segundos. Advertencia. Si un anfitrión no logra cruzar el portal a tiempo, se llevará a cabo una evacuación forzosa y el piso se marcará como un fracaso. Maldición, está bien, recojan sus cosas, muchachos. Haciendo que ambos levitaran en mi dirección, no esperé a escuchar sus exclamaciones antes de desaparecer a través del portal invisible, que solo yo podía ver. ¿Se han desmayado? No pude evitar levantar las cejas con ligera sorpresa al ver lo rápido que ambos perdieron el conocimiento tan pronto como atravesé el portal. Ding. Felicidades, anfitrión, por conquistar el segundo piso. Debido a la elección del anfitrión de seleccionar un espécimen adicional perteneciente a otro universo, la recompensa se verá ligeramente reducida. Calculando. Un lado de la pantalla del sistema se iluminó con dicha notificación cuando apareció otra ventana. Para garantizar el secreto de la capacidad del anfitrión para viajar entre dimensiones, los dos especímenes deben someterse a un procedimiento de alteración de la memoria. Por favor, coloque los especímenes en las sillas de AM. Me giré hacia mi derecha y vi dos largas sillas que surgían de la nada. Entonces, ¿esto alteraría su mente sobre mi capacidad para viajar entre universos? Por supuesto. Eso sería de gran ayuda, murmuré para mis adentros antes de colocar a Riko y Kuroi en ambos asientos, y entonces un casco que les llegaba hasta la frente descendió para cubrir el área de escaneo. No tengo ni idea de lo que se les va a meter en la cabeza, pero mientras este secreto mío relacionado con el sistema siga siendo un secreto, me da igual lo que digan. ¿Desea el anfitrión recibir la recompensa? Sin número, sin dudarlo, presioné el sí antes de que apareciera una ventana enorme. Manipulación de energía rango. SSS descripción. La capacidad de absorber y otorgar. En detalle. El usuario puede absorber la energía de aquellos que son más débiles que el anfitrión. La energía absorbida puede ser cualquier cosa, como la energía vital, el maná, el alma, cualquier cosa. La energía absorbida puede utilizarse para fortalecer al propio anfitrión o puede otorgarse también a otros seres vivos. Aquellos a quienes el anfitrión otorgue energía externa se volverán naturalmente leales al anfitrión hasta el punto de la máxima devoción. Nota. El anfitrión no puede forzar la energía absorbida a nadie hasta que no esté dispuesto a aceptarla. El anfitrión también puede obligarlos a aceptar la bendición. Nota. Una vez absorbida, el huésped puede otorgar la energía a la misma persona de la que se absorbió la esencia, para que el espécimen sea leal al huésped. Nota. También podría forzar el despertar de los poros de maná de una persona, pero proporcionar una alta densidad de energía a alguien que no ha despertado podría causar efectos adversos. Nota. Una habilidad aleatoria podría empaparse junto con la energía de uno. Nota. Todo cuerpo mortal tiene sus límites, por lo que forzar una gran cantidad de energía de numerosos especímenes a una sola unidad podría provocar una explosión de maná. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Nota. Al huésped se le concedería la capacidad de manipular lo que desea absorber. Eso significa que el huésped puede absorber por completo un tipo específico de energía sin matar a la persona. Pero para ello, se requiere cierto entrenamiento. Después de leer toda la información 3 veces, lo primero que salió de mi boca fue, quiero preguntar algo, bueno, muchas cosas. A pesar de parecer desconcertado por varias cosas, estaba seguro de una cosa. Esta habilidad estaba rota. Capítulo 45. Primero dime, ¿cuánto tiempo me llevaría dominar completamente esta habilidad y cuánto tiempo estaría ausente de mi mundo natal? Este era el asunto que más me preocupaba, ya que solo le dije a Hina que estaría fuera 2 días antes de hablar con Sunbae sobre el viaje. Podría estresarse si no la llamo. Además, también tengo que centrarme en los asuntos del mundo real. Si me pierdo el gran acontecimiento que podría llevar a la resurrección del mundo, ¿qué sentido tendría haber adquirido tantas habilidades?
Afortunadamente, el contenido del panel del sistema no era tan escandaloso como temía inicialmente. Duración del entrenamiento. 3 meses, tiempo transcurrido en el mundo real. 3 horas, eso sería aceptable. Ahora que estaba seguro de cuánto tiempo llevaría, volví a centrar mi atención en el panel de habilidades, que seguía levitando a la derecha. Sobre la primera nota, tengo que dar una paliza a alguien si no acepta la energía que quiero otorgarle. Correcto, anfitrión. Si el sujeto no está dispuesto a aceptar la bendición, entonces aplicar la fuerza bruta e incluso decapitarlo no sería un problema, ya que esta habilidad podría incluso resucitar a los muertos. Arqueé las cejas al oír eso. ¿No es una copia barata de la nigromancia? El sistema no respondió, pero bueno, como mis dudas al respecto ya se habían despejado, seguí adelante. Si otorgo energía a alguien para que me sea leal, se convertiría en una criatura sin sentido, como las que solo siguen órdenes sin pensar. Depende, anfitrión. Si el receptor es un ser con un coeficiente intelectual bajo, te serviría sin pensar, pero si el sujeto tiene una conciencia estable, actuaría como un perro leal que no se atrevería a traicionarte y haría cosas por iniciativa propia si eso beneficia al anfitrión. Eso significa que las bestias de las mazmorras serían sirvientes y reflexivos y los humanos serían más bien como seguidores de una secta o algo así, murmuré para mí mismo. Pensando en los sirvientes, de repente mi imaginación se dirigió a Gina y a cómo le quedaría un traje de sirvienta. Jeje. Apartando los pensamientos tentadores para más tarde, continué. ¿Existe algún patrón estable que me ayude a comprender cómo puedo absorber la habilidad de alguien junto con su energía? Y también, ¿cómo sabría si he absorbido la habilidad de alguien? No existe tal patrón, anfitrión. Es completamente aleatorio. En cuanto a la habilidad, la energía absorbida se transformaría en una esfera y el anfitrión podría evaluar cada bola de energía. La primera respuesta era inútil, pero la segunda me pareció muy útil. Si pudiera evaluar la energía, tal vez podría evitar perder una habilidad increíble en un enemigo cualquiera. Todo listo, me preparé para comenzar mi entrenamiento. No sentía curiosidad por esa parte de despertar a la fuerza a través de bolas de energía, ya que no tenía a nadie en mente a quien despertar. Y no, ni siquiera a Gina, a menos que sea realmente necesario. Alrededor de la medianoche no estás trabajando demasiado. Dentro de una habitación medianamente grande que, por el mobiliario y la iluminación, podría clasificarse como el dormitorio principal, se podía ver a 2 personas en ese momento. El que habló sin levantar la vista de su trabajo era uno de los cazadores de rango S más fuertes de Japón y el vicemaestro del gremio más fuerte de Japón, Sugimoto Reiji. Solo estoy preparando cosas para mi bebé y mi futura nuera. No te interpongas entre mi felicidad y yo. La que se quejaba y protestaba era su esposa, Yumiko Sugimoto, que a pesar de cumplir 30 años este año, a veces todavía se comportaba como una niña. Ayer, cuando Haru le informó de que traería a alguien especial con él, Reiji supo que tenía que informar a su esposa al respecto, o debido a la falta de preparación, la señora Sugimoto podría haber perseguido a su esposo con un cuchillo en la mano. Reiji sonrió ante la adorable actitud de su esposa antes de levantarse de la cama y colocar la computadora portátil en la mesita junto a la cama. Caminando lentamente hacia su esposa, que estaba ocupada envolviendo algunos regalos, Reiji la abrazó de repente por detrás. Ah. Cariño, esto es peligroso. Sus ojos rojo rubí se movieron hacia los lados al sentir los besos de su esposo en su cabello y barbilla. Pero ahora mismo necesito a mi esposa. Reiji habló con tono inocente mientras acercaba su mano a la de ella e intercalaba sus dedos. Ambos permanecieron en silencio, envueltos en la tranquilidad de la habitación, mientras Reiji disfrutaba del calor que solo ella podía transmitirle. Eso siempre lo tranquilizaba. Sin embargo, la persona que conocía a Reiji desde hacía 12 años seguramente percibiría la aprensión que él quería ocultar. ¿Qué pasa, cariño? Hace mucho que no te veía tan triste, ¿va todo bien en el trabajo? Yumiko no poseía maná y trabajaba como diseñadora de interiores normal para mantenerse ocupada. Por supuesto, Yumiko no tenía ni idea de las cosas relacionadas con el mundo de la caza y el funcionamiento del gremio. Sin embargo, no podía quedarse callada y dejar que su esposo siguiera así. Reiji, en general, no cree en nadie. Ni siquiera en Gotor Yuji, con quien Reiji pasa la mayor parte de su tiempo en el gremio. Pero no era lo mismo con su familia. Reiji sabía que las circunstancias por las que estaba pasando y el dilema al que se enfrentaba no eran algo que su esposa pudiera resolver, pero compartir su situación podría ayudarle a conocer algo que hasta ahora desconocía.
La Asociación Japonesa de Cazadores planea engañar y ejecutar a todos los cazadores coreanos de alto rango en la próxima incursión, y dado que nuestro hijo también sirve a esa nación como rango S, me temo que también tendrá que participar en esa incursión. Reiji no pudo terminar sus palabras antes de que su esposa se separara de él y se volviera para mirarlo con los ojos muy abiertos. No había sorpresa, sino más bien enojo y decepción. ¿Y vas a permitir que esto suceda? Pensar que dejarías que nuestro hijo participara en una misión en la que seguramente acabaría Mu, ni siquiera puedo asociar esa palabra con Miau. ¿Cómo te atreves a pensar algo así? Ya había lágrimas en el rabillo de sus hermosos ojos y Reiji no se atrevía a consolarla en ese momento. Sabía que lo que acababa de decir debía de parecer que estaba dispuesto a sacrificar a Haru por su nación, pero no era así. Sin embargo, la Yumiko actual no era alguien a quien Reiji pudiera convencer fácilmente. Pero entonces, de repente, un par de brazos delgados pero fuertes rodearon a Yumiko y la abrazaron por detrás, y una voz familiar dejó a la pareja increíblemente sorprendida. Esas lágrimas no te quedan bien, mamá. Hola. Si te gusta lo que escuchas, deja tu comentario y no olvides suscribirte. Tu apoyo en Patreon me ayuda muchísimo. Capítulo 46. En circunstancias normales, la primera reacción de la madre de Haru al ver a su hijo después de casi un año habría sido abrazarlo con fuerza y quejarse de cómo se había acostumbrado a vivir sin sus padres. Sin embargo, la situación actual en la que se encontraba la señora de la casa no le permitía comportarse con naturalidad, ya que abrazó a su hijo y comenzó a llorar desconsoladamente como si Haru se fuera a la guerra. Reiji estaba igualmente sorprendido de ver a su hijo de repente, pero recordar lo que acababa de decir y que había hecho llorar así a su esposa no le permitía saludar adecuadamente a su hijo. La culpa de Reiji lo agobiaba. Haru percibió el dilema de su padre, pero primero tenía que calmar a su mamá llorona. Estoy bien, mamá. Ya no tienes que preocuparte por la seguridad de tu hijo. Ahora puedo cuidar de mí mismo. Vaca. ¿No sabes que para mí siempre serás un niño pequeño? ¿Cómo no voy a preocuparme por ti? Entre sollozos, reprendió a su hijo cuando, de repente, se dio cuenta de algo. Espera, dijiste que traerías a alguien especial. ¿Está afuera? Al oír sus palabras, Haru miró a su papá con ira, ya que esperaba que el hombre mantuviera la palabra para sí mismo. Reiji fingió ignorancia y giró la cabeza. De hecho, se sentía demasiado culpable como para mantener el contacto visual. Haru sabía que el hombre nunca le ocultaría nada a su esposa, así que ya se lo esperaba. Sin embargo, tranquilizó al niño emocionado, que estaba ansioso por saltar al salón y ver a la persona que Haru nunca había traído consigo. No la traje porque no era el momento adecuado. Estoy aquí para hablar de algo con papá. Al oír que lo mencionaban, Reiji dirigió la mirada hacia su hijo, que lo observaba desde detrás de sus anteojos. Reiji no podía determinar qué tenía Haru en mente, pero estaba seguro de que su hijo ya debía estar al tanto de la incursión en la isla de Jeju y del complot que la asociación había estado tramando entre bastidores. Así que no has venido a ver a tu madre. Sus ojos se entornaron un poco mientras se quejaba. Por supuesto que quería verte, ¿o acaso habría ido a la oficina de papá para charlar? ¿Cómo no iba a ver a mi adorable mamá, a la que tanto he echado de menos? Las palabras de Haru hicieron sonreír a Yumiko, que hundió la cara en el pecho de su hijo mientras murmuraba en voz baja. «Ay, mi pequeño me echaba de menos». Haru solo podía suspirar ante lo fácil que era cambiarle el humor, pero gracias a eso, Reiji y Haru podían ahora estar más relajados, ya que ver a Yumiko preocupada les inquietaba a ambos. «Está bien, papá. ¿Nos vamos a otro lugar?» Reiji asintió antes de que los dos se dirigieran al estudio para resolver el asunto de una vez por todas. Punto de vista de Haru. Me resultaba imposible irme después de haber tenido esa conversación con papá, así que, tras pasar allí la noche, regresé a primera hora de la mañana. Hoy había clases y Hina fue a la escuela, así que me quedé sola por el momento. Ya no podía ir a la escuela por razones obvias y vagar libremente por el mercado tampoco era una opción. Algún bastardo filtró mi foto y ahora soy una celebridad. De todos modos, ahora que tenía tiempo, pensé en hacer algo con la chica problemática. Quiero salir. Nos dejaste solas anoche sin decir nada y hoy también seguimos en este apartamento de mierda. Amanai se quejó porque ella y Kuroi habían estado en el apartamento todo el tiempo mientras yo estaba fuera. Y dado que no saben nada de este mundo, sin ninguna fuente de información sobre el mundo exterior, debe de ser bastante frustrante para ellas. He encontrado comida para Kuroi, así que ya deben de haber comido, pero tengo que hacer algo con su ropa y otras cosas.
Su hogar no estaría aquí, ya que se sentiría más cómoda viviendo en Japón. Ya he hablado de esto con papá y me ha dicho que se encargará de su caso. Así que estas dos solo son invitadas aquí durante unos días. Vamos de compras. ¿Quieres venir, Kuroi? Ah, me gustaría, pero tengo un fuerte dolor de cabeza desde esta mañana. Arqueé las cejas antes de darle el botiquín. No sabía cuál era el medicamento para el dolor de cabeza, pero la forma en que lo había clasificado demostraba lo bien informada que estaba la asistente. ¿De compras, pero tienes dinero? Soy bastante exigente en lo que respecta a la ropa. A decir verdad, tengo suficiente dinero en mi cuenta como para comprar todo un centro comercial, pero bueno, no tiene sentido presumir aquí. No será un problema siempre y cuando no te escapes por tu cuenta cuando salgamos. Oye, ¿Por quién me tomas? ¿Por una niña ruidosa con un dialecto gracioso? Así es como hablo normalmente. Si tienes alguna queja, no escuches, HMPH. De repente, al escuchar su argumento, me acordé de la hermana que nunca tuve y que nunca deseé tener. ¿Por qué la máscara? Preguntó Amana y mientras nos dirigíamos al centro comercial más cercano. Podría haber volado hasta allí llevándola en brazos, pero teniendo en cuenta lo encerrada que debía sentirse, decidí dar un paseo por ahora. Soy un criminal con varios cargos. Bromeé, y ella se burló. Para alguien que ha visto mi fuerza, realmente no me tomaba en serio en absoluto. Bueno, da igual. ¿Qué son esos trajes tan raros? ¿Son cosplayers? Preguntó Amana y mientras señalaba con el pulgar a un grupo de cazadores de bajo rango que se dirigían a algún lugar. Son los cazadores de los que te hablé ayer. Estas personas luchan contra los monstruos y salvan a la humanidad. Les había dado a ella y a Kuroi una descripción básica de este mundo y de cómo funciona. El resto de sus conocimientos los adquiriría una vez que se instalara en Japón. Por el camino, Amana y preguntó varias cosas relacionadas con todo lo que se encontraba. Realmente parecía una niña curiosa por todo lo que brilla. Al ver sus ojos azules brillar de emoción y alegría, una sonrisa también se dibujó en mis labios mientras nos adentrábamos en el centro comercial. Afortunadamente, nadie me reconoció, ya que tenía la cara prácticamente cubierta y mi presencia era mínima, incluso para que un cazador de alto rango se diera cuenta. El primer lugar al que fuimos fue, por supuesto, la sección de ropa de mujer, pero el problema surgió por el hecho de que la primera zona nada más entrar en la tienda era la sección de ropa interior. Miré a Amana y vi como un profundo rubor se extendía por sus mejillas. Estaba a punto de darle un golpecito en la frente y pedirle que siguiera comprando sola a partir de ese momento, cuando de repente una voz muy familiar resonó a mi espalda, Aru. Capítulo 47. Hina se ha despedido de sus amigas con las que ha venido al centro comercial. Normalmente compra lo que necesita sola, así que hoy no ha sido una excepción. Sin embargo, al ver a cierta persona en la sección de mujer junto con una chica que Hina no conocía, por supuesto, todos sus planes podían esperar para más tarde. Aru le pidió que se trasladaran a la cafetería, donde le prometió que le explicaría todo. Y Hina asintió rápidamente, ya que realmente quería saber qué había sucedido de repente para que Aru tuviera que ayudar a la chica a comprar ropa interior. La posibilidad de que fueran primos era casi nula, lo que hacía que Hina deseara aún más su explicación. ¿Está todo bien? La chica dijo algo que Hina no entendió. Qué tonta por no aprender ningún idioma extranjero. No es nada. Y si quieres, puedes pedir algo mientras ella y yo charlamos, le respondió Aru en su lengua materna y, por alguna razón, señaló a Hina. Hina permaneció en silencio. Después de todo, estaba esperando pacientemente su explicación. La chica pareció entender la tensión que se respiraba en el ambiente, ya que asintió con rigidez y se dirigió hacia el mostrador, probablemente para pedir algo. Ahora solo quedaban las dos personas que habían empezado a salir recientemente y, sin embargo, este drama repentino surgió de la nada. Antes de decir nada, dime, Hina. ¿Confías en mí? Su tono era suave y, aunque no podía verle los ojos, Hina podía sentir la sinceridad que llenaba esos ojos tan peculiares. No tardó mucho en mover la cabeza de arriba a abajo. Ella creía en él, en que Aru no era el tipo de chico que se liaba con las chicas. Antes de empezar a salir juntos, Hina había investigado un poco y había descubierto que él nunca había salido con nadie en el pasado. Por absurdo que pareciera, dada su apariencia y personalidad, era cierto que Aru era un tipo serio en lo que respecta a las relaciones. Y Hina admiraba esa cualidad suya. Entonces, ¿me creerías si te dijera que la traje de otro universo porque allí estaba a punto de morir? La expresión de Hina cambió al oír eso.
Ella esperaba algo como que fuera una pariente lejana que venía de visita desde Japón o algo así, pero un universo diferente. Sé que suena ridículo, pero hay cosas que aún no te he contado sobre mí, ya que no quiero que te involucres en ese lado mío. Era cierto que Hina pensaba que Haru era un poco diferente de los cazadores de los que había oído hablar o leído hasta ahora. Había veces en las que se preguntaba a dónde iba los fines de semana cuando no tenía carita de conducir. Sospechaba muchas cosas, pero nunca le había expresado sus dudas. Y ahora, cuando de repente Haru dice que podría viajar por todo el mundo, curiosamente, era capaz de creerle. Está bien, confío en ti. Pero cuéntamelo todo cuando creas que es apropiado. Después de todo, no quiero ser tu novia solo por la etiqueta. Si es posible, quiero compartir parte de tu carga hablando de las cosas. Haru se quedó atónito al oír sus palabras y al ver lo rápido que Hina se había convencido, a pesar de que él apenas le había contado nada sobre sí mismo o sobre Amanai. Pero entonces, de repente, sin embargo, espero que no hayas hecho nada raro con esa chica, ¿verdad? Con los ojos sin emoción, la cabeza inclinada y una sonrisa peligrosa en los labios, Hina preguntó. Era sorprendente cómo, a pesar de no tener ni una pizca de maná, Haru podía sentir su intención asesina. Incluso los que estaban en los otros asientos se quedaron rígidos ante la fría atmósfera que rodeaba a la chica. Por supuesto que no. Después de todo, solo puedo permitirme tocar a una sola chica y esa chica está justo delante de mis ojos. Haru colocó su mano sobre la de ella mientras hablaba. Sin duda sonaba cursi, pero por la forma en que ella abrió ligeramente los ojos y se sonrojó, parecía que sus palabras habían surtido efecto. Hina, realmente ha cambiado, pero ¿por qué me parece sexy? Mientras tanto, desde la cafetería, donde Rico disfrutaba del espectáculo con una taza de café frío en la mano, silbó con asombro antes de murmurar entre dientes. Maldita sea, esa chica parece haberlo domesticado. ¿Has visitado a tus padres? Después de que Haru dejara a Rico en su apartamento, él y Hina llegaron a la casa de esta última para comer. Hina ayudó a Rico a elegir ropa mientras Haru hacía de traductor y, tras 3 horas de compras, el poseedor de los 6 ojos quedó liberado de su deber. En serio, superar una puerta de rango habría sido mucho más fácil que esto. Tras la tediosa tarea de acompañar a las dos entusiastas de las compras, Haru sintió que le rugía el estómago. Y como también quería quedarse a solas con Hina, decidieron quedarse en casa. Haru ya le había entregado a Kuroi todo lo necesario para preparar la comida antes de salir de casa. Hina estaba preparando ramen y Haru estaba sentado en la encimera de la cocina junto a ella, mirando a su novia con una suave sonrisa en los labios. Nunca se cansaba de contemplar su hermoso rostro. Su sola presencia era capaz de sanar su mente y su alma. La forma en que se había recogido su suave cabello en un moño y preparaba diligentemente la comida le hacía sentir una cálida sensación en su interior. Era casi como si fueran una pareja de recién casados. Haru. Hina ladeó la cabeza al no obtener respuesta cuando lo llamó. Ah, sí. Era una emergencia, así que solo pasé por aquí. Les he prometido que te presentaré pronto. Hina no respondió, solo asintió con la ansiedad claramente visible en sus ojos. Haru sabía que ella estaba nerviosa por esto y le sugirió que retrasaran el plan hasta que ella se sintiera cómoda para conocerlos. Pero como Haru ya les había hablado a sus padres de ella, Hina insistió en conocerlos cuanto antes. Haru era ahora un cazador de alto rango y, dada la forma despreocupada en que actuaba cuando se trataba de Hina, no tardaría mucho en que la gente se diera cuenta de su relación. Y como él mismo no tenía ningún problema en revelar su relación con Hina, esta no insistió en lo contrario. Así que, en lugar de que los padres de Haru se enteraran por la televisión, Hina quiso informarles personalmente. Haru vio la determinación en sus ojos, lo que significaba que él no era el único que se tomaba en serio esta relación. Se produjo un silencio sereno entre ellos. Solo se oía el sonido de la espátula removiendo la sopa en toda la casa. En medio del silencio, Haru dijo de repente algo que dejó a Hina atónita por un momento. Oye, Hina, ¿te gustaría ver a tu papá? Capítulo 48. Marfa, Texas. Caminando sin rumbo bajo la tenue luz de la luna, Sung Il-wan recordaba a su familia y las cosas que había dejado atrás. Después de recibir la oferta de los seres celestiales que se hacen llamar los gobernantes, Il-wan se convirtió en una de las luces brillantes a las que se les había encomendado una única tarea: matar al monarca de las sombras. El hombre de mediana edad tenía el deseo de ver a su familia una vez más y abrazar a su esposa por última vez antes de partir hacia la misión que solo tenía un camino de ida.
Para cumplir con el papel que le habían encomendado los gobernantes, Ilwan no tenía más remedio que sacrificar su deseo de ver a su familia. Sin él, ellos podrían seguir siendo felices, pero si Ilwan no hacía lo que se suponía que debía hacer, entonces nadie podría seguir viviendo en paz. El mundo se acercaba a su fin y solo algunos seres eran realmente capaces de cambiar el desenlace final. Aunque fuera mínimamente, Ilwan sintió una presencia a su derecha. Era tan débil que incluso los cazadores de alto rango la habrían considerado un simple soplo de viento, pero no alguien que había pasado años en una mazmorra. Revela tu identidad o perecerás. Con sus dagas ya agarradas en posición inversa y preparado para lanzarse en cuanto la otra parte hiciera algo sospechoso, Ilwan advirtió. Los ojos de Ilwan brillaron con un tono amarillo pálido cuando vio al joven que levitaba a 3 metros del suelo con las manos metidas en los bolsillos y unas gafas negras de montura redonda cubriéndole los ojos. Este tipo, lo he visto en alguna parte. Dejando de lado los pensamientos inútiles para más tarde, Ilwan volvió a hablar, esta vez con un poco de hostilidad en la voz. No te lo preguntaré por tercera vez, amablemente. Revela tu identidad o prepárate para enfrentarte a tus mayores. El chico parecía asiático, por lo que no podía ser alguien del gobierno estadounidense. Pero lo más sorprendente era el hecho de que el joven no poseía ni una pizca de maná, o tal vez era increíblemente bueno ocultándolo. Sin embargo, si alguien podía acercársele sigilosamente, Ilwan debía tener cuidado con él. Sun Ilwan. La persona que desapareció hace 10 años y que recientemente fue descubierta por unos cazadores de rango A en Estados Unidos antes de que destruyeras la Asociación de Cazadores Estadounidenses. Incluso rompiste a su hombre durante el interrogatorio. Impresionante, el adolescente aplaudió en señal de agradecimiento, pero la sonrisa en sus labios decía lo contrario. Desde la perspectiva de Ilwan, este tipo ni siquiera estaba en guardia, a pesar de que Ilwan estaba vertiendo deliberadamente su maná para hacer su presencia más prominente y aterradora. ¿Sabes sobre mí, y qué? ¿Vas a quejarte a las autoridades? Esa es una propuesta aburrida, más bien, ¿qué tal si te digo el paradero actual del monarca de las sombras? Sun Ilwan ya no escuchaba al tipo, ya que sabía más de lo que debía. La conexión de Ilwan con los gobernantes era un conocimiento restringido que nadie debía conocer, pero este tipo ya sabía que Ilwan estaba buscando al monarca de los muertos. Con su daga izquierda lanzada hacia el pecho del adolescente, donde solo podía herirlo pero no causarle lesiones mortales, Ilwan aceleró hacia el tipo mientras utilizaba la daga lanzada como señuelo. Sus movimientos eran tan ágiles que incluso un cazador de rango ya habría tenido dificultades para seguirlo. El hombre recorrió una distancia de 10 metros en cuestión de segundos, pero, lo siento, viejo, la daga que lanzó Ilwan fue desviada como si fuera una simple mosca y, cuando el hombre se acercó a su oponente, su cuerpo se congeló como si una especie de barrera le impidiera moverse. Sin embargo, eso no era en absoluto motivo de preocupación para Ilwan, ya que, justo cuando el chico presionó sus 4 dedos sobre el pecho de Ilwan, este supo que había cometido un error al avanzar hacia el combate cuerpo a cuerpo. Boom, como una bala, el cuerpo de Ilwan salió disparado en línea recta mientras destruía todas las casas abandonadas que se interponían en su camino. Justo cuando estaba a punto de frenar su trayectoria, el mismo chico de cabello negro volvió a aparecer con la pierna levantada. ¡Mierda! Ilwan apenas tuvo tiempo de cubrirse la cara con los brazos cruzados antes de que una patada descendente cayera sobre ellos. Doom, el sonido de la fuerza aplicada detrás de la patada eclipsó el pequeño crujido que brotó de los brazos de Ilwan. Se formó un pequeño cráter en el lugar donde yacía el hombre hecho trizas. Tardó un maldito minuto y Sun Ilwan ya yacía a los pies de su oponente. Esto no te matará, pero seguro que te sentará mal. Ilwan no tuvo tiempo de defenderse antes de que algo borroso se lanzara hacia él y, antes de que pudiera pensar en nada, perdió el conocimiento. Punto de vista de Aru. Quizás me haya pasado un poco. Utilicé Phantom Blow para dejarlo inconsciente, ya que no quería golpear a mi suegro más de lo necesario. Fue un pensamiento impulsivo. Ya que Sunbae iba a despertar a su madre esa noche, ¿por qué no completar la familia entregándoles a su padre? La razón por la que Sun Ilwan recibió el poder de los gobernantes fue para matar al monarca de las sombras, pero al descubrir que su propio hijo era el nuevo rey de los muertos, Ilwan decidió que prefería proteger a Sunbae. Y como los gobernantes también cambiaron de opinión y aceptaron a Sunbae como su compañero, esas criaturas de alas blancas también apoyaron la decisión de Ilwan.
La razón por la que esta versión más vieja de Zumbae murió en el manhwa surge del hecho de que él era uno de los 7 fragmentos de la luz brillante y, debido a que su cuerpo mortal era incapaz de soportar tales poderes divinos, su estructura física se deteriora después de luchar contra el monarca Frost. Si ese es el caso, entonces ¿qué tal si? Con mis manos brillando con un tono azul oscuro, las acerqué al pecho del anciano antes de que la zona comenzara a brillar y su energía total comenzara a ser absorbida. Simplemente absorbí la energía que podría haber puesto en peligro su vida y lo convertí en un humano despierto normal. Me llevó unos minutos antes de que una esfera amarilla pálida con forma de pelota de tenis descansara sobre mi mano. Nombre: Esencia de la luz rango. B habilidad absorbida. Ninguna beneficios. Otorgaría al consumidor una inmensa cantidad de maná y le permitiría entrar en su cuerpo espiritual beneficios exclusivos para el huésped. Debido a la complejidad del cuerpo del huésped, el orbe solo serviría para aumentar la reserva de maná del huésped, del tamaño de un océano, en una cucharada. Así que no podré manifestar mi cuerpo espiritual, murmuré entre dientes, aunque, en realidad, no me interesaban mucho los poderes de Ruler. ¿Dónde estoy? Mi futuro suegro parecía haberse despertado después de la pequeña siesta. Solo tenía que decirle la verdad y enfrentarme a muchas preguntas antes de devolverlo con su familia. Oh, qué feliz se pondrá Hina cuando vea mi regalo de aniversario de una semana, quizás reciba otro beso, jeje. Capítulo 49. Hina se sintió abrumada por una emoción de paz y una familiar calidez que no había sentido en mucho tiempo, y no pudo contener las lágrimas. Ver a su madre sonriéndole, oír su voz y sentir su calidez era algo que Hina siempre había deseado, pero sin muchas esperanzas de que ocurriera. Sin embargo, allí estaba. Te extrañé, mamá, murmuró Hina mientras se secaba las lágrimas y seguía descansando la cabeza sobre el hombro de su madre. Ya lo veo. Bueno, pareces haber crecido mucho en tan poco tiempo. Si su opa no le hubiera dicho a su madre cuánto tiempo había pasado desde que ella cayó en un sueño profundo, Hina habría pensado que su madre no sabía cuánto tiempo había estado lejos de ellos y no había podido ver crecer a sus hermanos. ¿Eso crees? Esta chica todavía tiene la costumbre de holgazanear todo el día sin preocuparse por nada. Oye, ten cuidado. Jinuo reprendió a la chica, que agitaba tontamente el brazo para golpear a su hermano. Cállate, opa. He madurado, así que deja de juzgar mis actividades recreativas con esos ojos tan parciales. Hina replicó, provocando una risita de su madre. Sin embargo, pronto se arrepintió de haber dicho esas palabras, ya que una sonrisa maliciosa se extendió por los labios de su hermano, y Hina ya sabía de qué se trataba. Hablando de madurez, ¿sabes qué, mamá? Antes de que Jinuo pudiera decir nada más, Hina lo interrumpió con un tono más alto. Opa. Ahora no. Hina siseó, ya que no era el momento de hablar de esos asuntos. Hina quiere presentar a su madre a Aru, pero ahora mismo acaba de despertarse y quién sabe cómo se tomaría el hecho de que Hina esté saliendo con alguien de repente. Jinuo le puso la mano sobre la cabeza para que la niña dejara de hacer berrinche. Mientras tanto, la madre de los dos observaba a los hermanos bromear con una mirada cálida. Era algo que echaba de menos y se alegraba de ver que sus hijos habían crecido bien y seguían llevándose bien. ¿Cuánto tiempo tardarían? Hina estaba a punto de preguntar cuándo podrían llevar a su madre de vuelta a casa cuando, de repente, Jinuo levantó la mano en un gesto para que se callara. Jinuo entrecerró los ojos, ya que sintió que el aire a su izquierda cambiaba y, tal y como le había advertido su premonición alarmante del último momento, la figura de un joven familiar emergió de repente de la nada. Perdón por interrumpir. La única persona a la que Jinuo aún no podía detectar por completo hasta que ella misma lo permitiera, se frotó la nuca y habló en tono de disculpa. Aru. Park Kyung-hye pudo ver la histeria que su hija estaba experimentando al ver al joven, lo que decía más de lo que Jinuo podría haberle informado anteriormente. Hina se levantó apresuradamente de la cama y habló con tono de pánico. Estás aquí, déjame. Era realmente sorprendente ver a Aru allí, pero ahora que ya estaba frente a su madre, Hina no iba a echarse atrás. Aunque quería hacerlo de manera más formal, no iba a rechazar la oportunidad poniendo excusas. Pero, de repente, Aru negó con la cabeza y, con una sonrisa, rechazó su amabilidad. Ahora no, Hina. Tendremos mucho tiempo para eso, pero por ahora. Mientras Aru hablaba, intervino con los dedos y dio una palmada con las palmas de las manos. Algunos símbolos rúnicos en forma circular aparecieron en el piso antes de que alguien surgiera de la nada.
Fue Kyung-hee quien exclamó con los ojos muy abiertos, ya que el espacio vacío junto al chico llamado Haru ahora estaba ocupado por una persona similar a la que Kyung-hee podría reconocer incluso entre millones de personas. Incluso Jinwoo, que por lo general se mantiene tranquilo y sereno, parecía estar en estado de negación al darse cuenta de la identidad de la persona. En cuanto a Hina, entonces, a Haru le costó mucho resistirse a la tentación de tomar una foto de su adorable cara de sorpresa. De todos modos, Haru sabía que no era el lugar donde debía quedarse, ya que, a pesar de haber sido aceptado por Hina, ese momento estaba especialmente dedicado a estas 4 personas para que lo disfrutaran. Sin más preámbulos, se marchó. Bueno, por ahora, debería quedarme por aquí. Haru decidió que sería seguro quedarse cerca, ya que Jinwoo no tenía muy buena impresión de su padre. Y teniendo en cuenta que Il-hwan ahora era solo un cazador de rango A, Haru podría tener que intervenir si las cosas se torcían de repente. Pero, afortunadamente, todo salió bien. Punto de vista de Haru. ¿Qué hago ahora? Caminando por las calles con la cara cubierta, disfruté del cielo nocturno mientras pensaba en qué debía hacer. Hina estaba ocupada con su familia y era comprensible, ya que habían pasado años desde que los hermanos habían hablado con sus padres. Debería darle un poco de espacio por el momento. Debía de ser increíblemente impactante para ella no solo ver a su madre despertar, sino también al padre que creían desaparecido hacía 10 años, ahora frente a ellos, vivo y sano. Fui a ver cómo estaban Amana y Kuroi y descubrí que ambos ya se habían dormido y, sorprendentemente, mi casa parecía mucho más limpia que antes. Quizás era la forma que tenía Kuroi de darme las gracias. Al menos parecían estar gustándoles el lugar y estar un poco menos aprensivos sobre este mundo completamente nuevo en el que se habían visto inmersos. Ahora que lo pienso, ¿no debería empezar a reclutar algunos monstruos geniales para mí también? El problema con los monstruos que esclavizaría reside en su tamaño. A diferencia de Sunbae, yo no podía llevarlos en mi sombra, por eso no había empezado a cazar hasta ahora. Pero aún así, unos monstruos sin vida serían mucho mejor que enviar cazadores a las mazmorras. No sé cómo vería la gente mi idea de enviar a mis monstruos esclavizados a las mazmorras para preservar la vida humana. No es que estuviera infectado por algún síndrome de héroe, sino que quería reducir al mínimo el número de muertes para que cierta persona no pensara en revertirlo todo. Se me ocurrió venderlos a los gremios que pudieran necesitar monstruos de alto rango como refuerzo, pero crear la empresa, obtener el permiso de la Asociación Coreana para soltar a los habitantes de las mazmorras y otros trámites llevaría una eternidad. Y yo no soy precisamente un tipo al que le guste el papeleo y esas cosas. En absoluto. Bueno, por ahora vamos a seguir luchando. Perdido entre tantas opciones, empecé a buscar mazmorras desconocidas para terminar el día con un poco de sangre y gore. Capítulo 50. Las hormigas mutantes de las islas Jeju se han adaptado para volar a través de las naciones y atacar aquellas zonas que no estaban bajo la protección de los cazadores. Naturalmente, no todas las zonas costeras podían ser vigiladas por los cazadores, ya que las mazmorras que surgen regularmente dentro de las ciudades tienen su máxima prioridad. Las incursiones anteriores en Jeju han sido un fracaso, lo que llevó a la Asociación Coreana de Cazadores a aceptar la propuesta enviada por Japón. Dicha propuesta ofrecía a los cazadores de más alto rango, junto con el cazador japonés más fuerte, Gotor Yuji, formar parte de la incursión aliada. El plan era que el cazador japonés se desviara de las hormigas soldado, mientras que los cazadores coreanos se encargaran de la reina y su nido. Go-Gune no tuvo más remedio que aceptar la propuesta, ya que, tarde o temprano, esas numerosas criaturas de Jeju empezarían a atacar los países vecinos en masa y, en ese momento, Corea sería responsable si no se ocupaba del nido de una vez por todas. Por esa razón, el presidente de la Asociación de Cazadores Coreanos concertó una cita con todos los cazadores de rango S en activo de Corea, excepto Haruka, Jinwoo y el cazador retirado Min Byung-gyu. En cuanto a los dos nuevos cazadores de rango S, Go-Gune mantendría una charla aparte con ellos sobre el asunto por diversas razones. Y en cuanto al sanador retirado, Go-Gune no tenía autoridad oficial para persuadir al hombre. Sin embargo, el anciano esperaba que cierta persona pudiera convencer a Byung-gyu para que se uniera al consejo. ¿Podemos confiar en ellos, presidente?, preguntó el hombre con el título de soldado supremo, Choi Hong-bin, con el ceño fruncido. Go-Gune podía entender su postura, ya que esta propuesta era demasiado buena para ser verdad, incluso cuando un país tan competitivo como Japón ofrecía su amabilidad.
A pesar de que habían solicitado una parte justa de las piedras de maná de la isla, seguían ofreciendo mucho a cambio al enviar tanta mano de obra en la incursión. Con voz grave, el presidente tomó la palabra. Ya no se trata de si podemos confiar en ellos o no. Tenemos que limpiar la isla de Jeju antes de que se sacrifiquen más vidas por nuestra incapacidad, pero eso no significa que pueda permitir que nuestros cazadores vayan allí sin preparación y corran la misma suerte que en ocasiones anteriores. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, Go Gunee concluyó sus palabras. Necesitamos esta alianza, cazador Choi. Go Gunee aceptaba que sus palabras podían resultar un poco groseras o ligeramente ofensivas, pero era un hecho que el equipo coreano volvería a sufrir una derrota si las personas que tenía delante participaban. La incorporación al gremio de cazadores, el cazador Cha, podía ser fuerte, pero el enemigo contaba con un enorme ejército. Por el momento, Go Gunee no podía saber qué opinarían los dos nuevos miembros de rango S sobre esta incursión, ya que hasta ahora habían estado bastante inactivos. Era inevitable aliarse con Japón y llevar a cabo esta incursión. De lo contrario, además de su reputación, la asociación coreana podría perder la confianza de su propio pueblo. La sala estaba envuelta en un profundo silencio cuando, de repente, hola a todos. Esperen. Era el jefe de vigilancia, Woo Jin-chul, quien gritó justo después de que una intrusión repentina saludara a los demás. La razón por la que Jin-chul exclamó con pánico surge del hecho de que tanto Cha Ae-in como Baekje-ono se habían lanzado hacia el recién llegado con el puño cerrado y preparados para atacar. Una acción refleja que no se puede desarrollar en un día, y esa velocidad de reacción era algo que solo se podía esperar de los de rango S. Supongo que así es como se saludan las personas fuertes. Haru ladeó la cabeza sin prestar atención al ataque dirigido hacia él, ya que Limitless era prácticamente impenetrable, sin importar la fuerza que se empleara en el ataque. Cha Ae-in y Baekje-ono pronto se dieron cuenta de la identidad del recién llegado antes de apartarse. Cazador Nanashi Haruka. Es la primera vez que nos conocemos formalmente, ¿verdad? El tranquilo Choi Hon-in dio un paso adelante para salvar a su vicemaestro del gremio de la vergüenza y le tendió la mano al cazador más joven de la sala. Haru le estrechó la mano sin decir nada y asintió con la cabeza antes de dirigirse al presidente de la asociación. Ma Dong-wook y Lim Tae-gyu tenían expresiones complicadas en sus rostros. El primero parecía sorprendido por el hecho de que Haru pudiera entrar sin problemas en una sala tan bien protegida, mientras que el maestro del gremio de los guardabosques tenía el ceño fruncido, ya que Haru era, junto con Sung Jin-woo, uno de los responsables de arruinar el debut de la estrella del gremio de los guardabosques. Sin embargo, Haru no le prestó mucha atención y le preguntó al presidente en tono divertido: me siento un poco ofendido por no haber sido invitado hoy. A pesar de lo que dijo, no había molestia en su voz. Tenía planeado tener una reunión aparte con el cazador Nanase y el cazador Sun. Bueno, no importa, ya que esta incursión se va a dar un vuelco cuando oigas esto. De repente, Haru sacó su teléfono y le pidió a Jin-chul que lo conectara al proyector de la sala de conferencias. Nadie preguntó nada, pero con expresión de desconcierto mantuvieron la mirada fija en la gran pantalla antes de que comenzara a reproducirse un videoclip. Jin-chul y Haru se quedaron uno al lado del otro mientras también veían el vídeo que iba a cambiar muchas cosas. ¿No es ese, el cazador japonés de primer nivel Gotor Yuji? Cha Ae-in expresó lo que pensaba al reconocer el rostro familiar del video. Y ese es el presidente de la Asociación Japonesa de Cazadores, Matsumoto Shigeo. Go Gunee murmuró entre dientes con la mirada fija en la pantalla y el puño cerrado, mientras el contenido de la conversación entre ambos llegaba al público. Solo había 3 personas en el video. A excepción de los 2 mencionados anteriormente, se oía la voz de una tercera persona que también estaba grabando las imágenes desde alguna cámara espía, probablemente colocada en su ropa o algo así. No puede ser. Haru sabía que con esto iba a desenmascarar a la asociación japonesa antes de lo previsto, pero era la única forma de salvar a su padre de ahogarse en la culpa. Vin Diesel debe de estar orgulloso de mí, pensó Haru para sus adentros con una sonrisa. Jin-woo estaba confundido. Sin duda, estaba más que encantado por el hecho de que no solo su madre, sino también su padre, se hubieran reincorporado a la familia. Era como un sueño hecho realidad. Sin embargo, la razón de su dilema surge del hecho de que su padre no le daba una respuesta adecuada sobre por qué se mantenía alejado de su familia a pesar de que había salido de la mazmorra hacía unas semanas. Había muchas cosas que su padre se negaba a responder, lo que inquietaba ligeramente a Jin-woo.
Supongo que no tengo otra opción que preguntarle. Aro había demostrado con sus acciones que sabía cosas más allá del límite humano y que el origen de sus habilidades era algo que Jinuo nunca podría comprender. Jinuo estaba en deuda con Aru, pero las respuestas que Jinuo buscaba solo él podía darlas. Solo espero estar pensando demasiado. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.